En otra emisión de este programa, Diálogos de la Resistencia. Yo soy Jesús Galaz, soy sociólogo y el tema de hoy va a ser un análisis, una charla, un diálogo con José Fierro sobre las elecciones recientes, ¿no?, del pasado domingo. Para no equivocarme en nada, dejo que José Fierro se presente a sí mismo. Y bueno, yo soy José Fierro, soy arquitecto, soy profesor jubilado, pero sobre todo soy un activista que ha intentado, desde que soy joven, por cambiar las cosas en el país, o sea, participando en distintas actividades, y esa es la idea. Va, pues bueno, para contextualizar, ¿no? El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México. Según datos, ¿no?, han sido las de mayor participación en la historia, más del 60% participó, y de ese 60%, más de la mitad votaron o por un proyecto o en contra de otro proyecto, ¿no? Y bueno, digamos, y los dos grandes perdedores, ¿no?, eran los dos partidos hegemónicos, bueno, el PRI y el PAN, ¿no?, que al final de cuentas como que se unieron y hicieron como este sistema o este grupo, ¿no?, desde la revolución. Entonces, eso le da a Morena, Andrés Manuel López Obrador, un capital político muy grande. Pareciera, ¿no?, como la única opción, o eso es lo que las elecciones pudieran, de alguna manera, pudiera ser una lectura de ellas, ¿no? O sea, es un porcentaje envidiable para cualquier presidente. Entonces, bueno, empezando por allí y desde lo general, ¿cuál sería una lectura general, por ejemplo, de estas elecciones? Y antes de decir esto, simplemente decir o asegurar que lo que se va a platicar acá no es una postura oficial del movimiento, de la Asamblea de Mexicali Resiste, sino que son opiniones, es un diálogo entre José Fierro y yo. O sea, no es una especie de consenso de asamblea lo que aquí se discutirá. Claro, bueno, lo que me gustaría decir antes de entrar a la explicación de por qué esta votación es el hecho de que, a pesar de todas las amenazas, la campaña sucia que desarrolló tanto Anaya como Meade, tergiversando las propuestas de López Obrador, asustando a la gente, una campaña de miedo, incluso, por ejemplo, en Chicago surgió una publicación diciendo que López Obrador se iba a quedar con las remesas que enviaran los mexicanos de allá. Bueno, toda una serie de campañas. A pesar de eso, la población mayoritariamente salió a votar por esta opción de Morena. Y decimos de Morena, no tanto de la coalición, porque realmente eso fue, digamos, lo que jaló un poco a la gente. Ahora, la interpretación mía, porque hay muchas interpretaciones,
es que fue un hartazgo de lo que ha sido el PRI y el PAN, la política priista y la política panista, que bueno, han dejado primero un baño de sangre en el país, en este caso Peña Nieto, más de 120,000 ejecutados, 36,000 desaparecidos, abusos de poder como lo de Tlatlaya, ejecuciones sumarias, la desaparición de los 43 normalistas, salarios sumamente miserables, falta de justicia en el país, etcétera, etcétera. Larga lista. Toda una serie de situaciones, feminicidios impunes, bueno, toda una serie de situaciones donde la población mostró su hartazgo de esa situación, de esa política que han implementado, tanto PAN y PRI. Esa es, digamos, un poco la interpretación que yo hago, ¿no? Ese voto un voto de castigo, un voto contra el PRI, contra el PAN, contra sus proyectos, contra su política. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo deja esto en ese sentido al país, ¿no? O sea, aquí en Baja California, por ejemplo, el PAN perdió todo, el PRI, o sea, todos los que tenían el PRI y el PAN lo perdieron, todo lo ganó Morena, a pesar de sus contradicciones internas, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que Castañeda Pomposo tenga un diputado, ¿no? O sea, el hermano de Castañeda Pomposo panista, sea diputado de Morena en Tijuana, ¿no? Pero sin embargo la gente votó. ¿Cómo se pudiera como interpretar o cómo deja eso a los partidos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varios que están, incluso el PRD, el Verde, que están amenazados de perder su registro, por ejemplo, la dinámica, la partidocracia en México. Sí, en un principio se pensó que el voto mayoritario iba a ser por Andrés Manuel López Obrador solamente, como presidente, y que iban a votar diferenciado por los diputados y senadores. Pero esto no fue así. Esto no fue así, tanto en las gubernaturas de los estados que se disputaron, como las diputaciones. Tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, y entonces van a poder aplicar políticas concretas que ellos piensan o que deben aplicarse, ¿no? Y entonces, eso es lo que deja en el país. Ahora, en efecto, el PRI pues casi se convierte en la tercera o cuarta fuerza electoral en el país. Algunos partidos, como incluso el PRD, pueden desaparecer de algunos estados de la República. O sea, prácticamente el PRD queda allá, pues prácticamente una fracción deteriorada. Y entonces, esto es lo que deja en el país. Ahora, eso también es un compromiso para este proyecto. Claro. Es decir, el hecho de que la población mayoritariamente le ha dado un voto mayoritario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso mayor. No van a tener ningún pretexto, claro, de no realizar toda una serie de promesas que hicieron, ¿no? Sí. Eso es eso. Y bueno, empezamos como lo general, ¿no? Y vamos a ir como achicándonos también hacia el final o hacia la mitad del programa también para atacar la pregunta de digamos, qué sucede con la sociedad civil, ¿no? Se ha dicho mucho que este proyecto es anticapitalista o socialista, que las economías del mundo van a reaccionar, o los mercados, ¿no?, van a reaccionar de manera negativa. En ese sentido, ¿cómo la ves? No. Yo la verdad no creo. Es más, bueno, se maneja mucho que Morena es de izquierda. No es de izquierda. Si vemos todo el programa de Morena, o sea, el que presentaron, los 50 puntos y los 20 puntos, ninguno de los puntos es un punto anticapitalista. O sea, prácticamente todos se pueden situar dentro del campo capitalista. Entonces, no podemos caracterizar a Morena como izquierda. Otra cosa es el temor que le tenían, claro, los panistas, los priistas, toda la corrupción que se vive a ser un poco señalados o enjuiciados. Y entonces, y lo mismo los empresarios. O sea, hay que decir que los empresarios también tenían un terrible temor y actuaron previamente a las elecciones llamando a votar a sus empleados en contra de López Obrador. Sacaron carteles, sacaron propaganda, publicidad, invirtieron una buena cantidad. A mí me parece curioso lo que salió hoy en televisión,
con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Nacional o...? A nivel nacional, una reunión a nivel nacional de 30 a 35 minutos, pero donde López Obrador dice que gracias al apoyo mayoritario de la población y gracias al apoyo de empresarios como ellos, cuando ellos, Sí. el Consejo Coordinador Empresarial, organizó una campaña anti López Obrador. Sí, Es sí. decir, me pareció curioso esta declaración de López Obrador. Me parece que exagera la diplomacia. Anda, sí, Me yo parece decirle que como exagera ahí diplomacia. la política, ¿no? Sí, sí, no, pero digo, te vale ser diplomático, pero no a ese nivel, ¿no? Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? O sea, como un mundo de cosas que se pueden discutir. Una de las cosas que me parece interesante, ¿no? Era, estaba escuchando el otro día, ayer, a Jalife, ¿no? Alfredo Jalife, que digamos, bueno, tengo algunas reservas, pero me parece que es congruente, o al menos sus comentarios lo escucho. Y hablaba de Obrador como más keynesiano. O sea, como decía, de hecho él dice que no es de izquierda. O sea, él dice, más que nada va a ser como un modelo keynesiano en el sentido de pues como que la base de la seguridad social moderna, ¿no? O sea, va a utilizar el mercado de tal manera que va a redistribuir de una manera más justa, ¿no? En ese sentido, o justa, digamos, más justa de lo que está ahorita, ¿no? Con todo el proyecto neoliberal. Claro. Que ha venido a golpear al país, ¿no? Y a toda América Latina y al mundo, etcétera. O sea, en ese sentido, ¿cómo la ve, profe, de un posible conflicto entre, por ejemplo, los poderes fácticos mexicanos y esta tendencia, suponiendo que es así, de redistribución? Sí. O sea, sí, yo creo que sí va a haber un enfrentamiento, digamos. Si López Obrador y Morena desarrollaron esa política que plantearon, digamos, de una participación más, digamos, más comprometida con la población sobre la redistribución de la riqueza, o sea, la política keynesiana, ¿qué es? Keynes proponía que el Estado debía intervenir para algunas distribuciones totalmente asimétricas, injustas, o sea, y que el Estado, o sea, él justificaba la participación del Estado en ciertos renglones de la economía. Al contrario de una política neoliberal, que prácticamente los neoliberales plantean que dice que el Estado no debe intervenir más que para la seguridad. Cosa que tampoco se está cumpliendo aquí, para su seguridad. Para su seguridad, pero cosa que tampoco incluso se estaba cumpliendo. Pero entonces, ahora, lo que hay que decir, y esto es muy importante, es que en México y en muchos países del mundo, es más, en la gran mayoría de los países del mundo, los trabajadores han visto mermado su salario real. O sea, es decir, tenemos dos tipos de salarios. El salario nominal es la cantidad de monedas, de pesos o de monedas que nos pagan, pero el salario que cuenta es el salario real. Y el salario real de los trabajadores en nuestro país ha estado reduciéndose día con día, año con año. Y entonces, eso es lo que cuenta. Bueno, pero parece ser que esta política de López Obrador intenta un poco redistribuir, ¿no? O sea, la ayuda a los pensionados, el pago a los jóvenes que no puedan estudiar, la universidad, el acceso a la universidad. O sea, darles una cantidad a los empresarios para que puedan emplearlos, a los jóvenes que no tienen empleo. A mí lo que me pareció curioso, y también fue hace estos días que ha estado hablando López Obrador, después del triunfo, diciendo que va a pagarle a los jóvenes la escuela, los estudios, aún en colegios privados. Eso me pareció curioso, porque digo, eso no iguala a la gente. Es decir, hay que ayudar a los jóvenes, pero que exactamente no tienen recursos. Aquellos que tienen recursos, que van a colegios privados, que pueden pagar, digo, no lo veo yo así. Pero bueno, de todos modos, la idea era como esta aplicación o un poco más de intervención del Estado en ciertos renglones digamos, de la política social. Sí, una la política económica de carácter social. Falta ver, digamos, si la hace aplicación, no. si lo hace, ¿no? Ahora, va a haber oposición, obviamente, ¿no? Claro.
Porque, por ejemplo, los empresarios no estaban asustados tanto porque nos fueron a meter a la cárcel a ellos, sino porque a veces muchos negocios de carácter un poco, digamos, sucios o no muy limpios, se les iban a impedir ahora Claro. con esta política diciendo que se va a luchar contra la corrupción. Y ese es otro renglón, el que tendríamos que abordar, es decir, Sí, sí. ¿cómo luchar contra la corrupción? Es Sí, decir, sí. Y, o sea, sí, bueno, desde arriba, ¿no? Porque también, o sea, en un país como como con tanta escasez, ¿no? O sea, la corrupción de alguna manera, y por ejemplo, ¿no? Las multas, ¿no? O sea, si tú tienes una persona que maneja, o sea, que gana 1,000 pesos, 1,500 pesos a la semana, y la multa es equivalente al salario semanal, o sea, incentivas la corrupción, dices tú, oye, o sea, no me cobres 1,000, cóbrame 200, claro. por ejemplo, ¿no? Es una corrupción a un nivel como muy bajo, ¿no? Muy bajo. Pero, y sin embargo es parte como esto de esta cadena, ¿no? No, pero por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, que ver cómo combatir la corrupción Sí, sí. en un país capitalista. Está muy complicado. Es decir, el capitalismo creo que conlleva la corrupción. Corrupción adentro. Y si no, volteemos a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el gobierno, o sea, bueno, los empresarios mismos, ¿qué pasó en la crisis de 2008-2009? Sí, sí, los O sea, bancos. los empresarios dinamizaron esta Burbuja, digamos, la burbuja inmobiliaria. esa crisis que ya venía dándose por una crisis periódica que tiene el capitalismo, pero ellos la aceleraron, la profundizaron. Bueno, pero el gobierno norteamericano está metido en corrupción muy fuerte. Bueno, pero pensemos, digamos, un poco idealistamente, hipotéticamente, que hay que luchar contra la corrupción en México y que claro que es lógico luchar contra la corrupción. Pero, ¿lo podrá hacer un solo hombre? Claro. No puede ser. Y dentro de un modelo, ¿no? Y dentro de un modelo. ¿Y lo podrá hacer un grupo, un equipo, digamos, de secretarios de Estado? Tampoco. La lucha contra la corrupción tendría que ser de todo un pueblo. Claro. De todo un pueblo y eso es quizás lo que también aquí había muchas limitaciones en este otro proyecto, ¿no? O sea, no esperar que esa lucha o una serie de luchas, por ejemplo, la cuestión esta de la política de la amnistía, que no me parece mala idea a mí. Sí, depende, ¿no? Pero cómo la manejes. Cómo se maneje. Entonces, la cuestión estas luchas que se dan contra la corrupción, la lucha por la amnistía, para rescatar a muchos jóvenes o muchos campesinos que están metidos ahí, pero que son gente de la parte de abajo. Es gente que ese fue el trabajo que pudo conseguir, ¿no? También. Exactamente. Incluso a veces se ven presionados, por ejemplo, claro, los campesinos a sembrar marihuana, ciertos productos y no, pues distribuirla. quitan la tierra. Bueno, y muchos jóvenes que no tienen posibilidades ni de educación ni menos de trabajo digno, un salario digno, pues también se ven metidos en ese terreno. Ahora, esta política también tendría que ir acompañada de otras medidas, claro, para poder que fuera, digamos, eficiente, eficaz, ¿no? Una política eficaz para retrotraer a muchos jóvenes que pueden ser rescatables. No me parece mal esa idea, ¿no? Por cierto que fue muy tergiversada por parte de y por parte de Anaya, ¿no? O sea, claro. Y por parte de las televisoras y por parte de algunos analistas políticos en el país que decían que la amnistía era para los criminales. No es para los criminales, es para la gente de abajo que se ve inmiscuida ahí. Obligada, ¿no? Por las circunstancias. Por las condiciones, o sea, entonces... Ese es así. Yo iba a decir con la corrupción, quizá o sea, como hablando, ¿no? Del sistema, ¿no? Del modelo, quizá la corrupción más, a ver, no es la más obvia, pero sí es la más peligrosa o la más fuerte, es la corrupción legal. O sea, que digamos, cuando entra en la legalidad, quizá ya no se hable de corrupción, sino tráfico de influencias, ¿no? O ese tipo de cosas. Porque, pues como dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco a lo de Keynes y la redistribución, o sea, Keynes lo que propone, o sea, se basaba en los impuestos, por ejemplo, y las grandes corporaciones mexicanas no pagan impuestos, por ejemplo, o sea, y eso es legal. O sea, entonces, una tarea que tendría, ¿no? El gobierno nuevo de López Obrador sería cobrarles impuestos.
y a ver si quieren, ¿no? O sea, y qué tan dispuestos van a estar en negociarlo o no. Y eso o sea, eso en primer lugar, agarrarlo, redistribuirlo. Y en ese sentido, por ejemplo, la ley, las legislaciones. O sea, Buscaglia dice que como lo primero que necesita México para como avanzar, ¿no?, en este proceso democrático es la ley electoral. Porque básicamente el análisis que él hace, ¿no?, Buscaglia, que es pues un experto, ¿no?, en democracia, dice que en esencia, ¿no?, mantienen a la gente del poder en el poder. O sea, no hay espacios donde pueda la ciudadanía, ¿no?, incorporarse a la política. Y la política no como a los partidos políticos, ¿no?, sino como a la política como el proceso o el derecho de poder intervenir en las decisiones comunes, ¿no?, de la comunidad. Ahí va a ser, bueno, según Buscaglia, ¿no?, yo le creo porque el tipo, sus análisis me gustan mucho. La ley electoral es como algo clave. Precisamente pasa, yo hoy platicaba en la tarde con una persona, decía, o sea, López Obrador tiene que buscar la manera de poder perder más fácil. Es algo como irónico, es medio zapatista en ese sentido. Paradójico. Es paradójico, ajá. O sea, yo comentaba que es medio zapatista porque ellos decían, Marcos alguna vez dijo sobre Fox, o sea, Fox tiene que entender que él nos tiene que ayudar a desaparecer. O sea, nosotros no queremos seguir siendo un ejército, nosotros somos un ejército porque no encontramos otra forma de llevar a cabo este proyecto o estas peticiones. Claro. Nosotros somos un ejército que quiere desaparecer, o sea, ayúdanos a perder, decía. Ayúdanos a perder. Quiero comentar la anterior cosa que estabas diciendo, la de los impuestos. Exactamente, esa sería una forma un poco de redistribuir la riqueza. Unos impuestos progresivos que le llaman en algunas partes. Pero exactamente es lo que está prometiendo que no va a hacer. Ajá. Es decir, López Obrador, ahora en la reunión estas con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial, con otros grupos empresariales, exactamente es lo que está prometiendo no hacer. Es decir, yo no voy a subir los impuestos, es más, los voy a bajar. La cuestión del IVA para la frontera y otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, para los impuestos, en cuanto a las ganancias, los ingresos de los grandes potentados, no está prometiendo no incrementar los impuestos. Ahora, una gracia sería que se los cobraran, ¿no? Porque, por ejemplo, grandes compañías, Televisa, TV Azteca, sí, los grupos Bimbo, Bimbo, lo que era la Modelo, que ahora ya es parte de la Constellation Brand, ¿no? Pero todos esos grupos prácticamente no pagaban impuestos. Sí, no pagaban. Impuestos con toda una serie de trucos, claro, Teletón y otras cosas, ¿no? Pero exenciones, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor sería una gracia que cobrara bien los impuestos, ¿no? Pero exactamente lo que está prometiendo, y eso ya nos da una idea, digamos, que no ilusiona a mucha gente, es el hecho de que está prometiendo no cobrar impuestos. Ahora, digamos, eso sería, digamos, el aspecto de la política keynesiana, que creo que va a estar muy complicado llevar a cabo de manera regular, ¿no? Pero bueno, entonces lo volvemos a situar dentro de una economía capitalista que respeta la cuestión esta del mercado, de los salarios. Ahora, la otra cosa son por ejemplo, las legislaciones que estuvo haciendo Peña Nieto y tanto Felipe Calderón. Es decir, legislando contra los trabajadores. Claro, Es todos los derechos. Enorme. Sí, tiene que volver eso. Se atenta contra los contratos colectivos de trabajo, contra la seguridad en el trabajo, por el derecho de los patrones o prerrogativa, ya sería no derecho, una prerrogativa de correr a un trabajador cuando a se le ocurra. Entonces, son cosas totalmente fuera de lugar. Ahora, en nuestro país una mínima parte está sindicalizada. Otra que está sindicalizada está en un sindicato prácticamente de contrato de protección. Es lo que sucede en las maquiladoras aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, en toda la frontera. Tienen contrato de protección, la CTM, la CROM, la CROC, venden los contratos de protección y entonces aparentemente el trabajador ni siquiera sabe
que está Está sindicalizado, pero está sindicalizado. Está el día que se le pagando. ocurra organizarse y que se pusieran de acuerdo para formar un sindicato, tendrían que luchar contra el sindicato contra estos contratos de protección. Pero entonces las condiciones de trabajo, de contratación, etcétera, etcétera, la seguridad del trabajo es totalmente inestable en nuestro país. Aparte de que hay poco sindicalismo, ¿no? En ese sentido va bien para una pregunta que nos hacen ahí desde la red, ¿no? Sería cómo este nuevo gobierno impactaría o impactará a los movimientos sociales, por ejemplo. O sea, en el sentido de que, por un lado, no sé si yo lo entiendo, va a haber mucha gente que se ha movilizado precisamente para estar en contra del PRI, el PAN o estos modelos, pero que digamos, pensará que con el hecho de llegar Morena a la presidencia ya no hay necesidad de movilizarse, ¿no? Yo entiendo que una parte de la población puede hacer eso, por fe, por solidaridad, por voto de confianza, por muchas razones. Por otro lado, también, bueno, no sé, ¿no? Puede haber otro escenario en donde precisamente porque hay una figura como López Obrador que tiene todo este capital político precisamente, pudiera también en otro extremo ser más como desde abajo, como también desincentivar, como desde lo institucional, los movimientos sociales. O sea, en ese sentido, o sea, pregunta abierta, ¿cómo impactaría los movimientos sociales? Yo diría que en efecto van a actuar un poco como lo que tú dices, pero creo que los movimientos más conscientes del país, o sea, los que están luchando por el agua, los que están luchando contra las minas que están contaminando la tierra y el agua, los que están luchando, digamos, por sus territorios, por los bosques, todos esos movimientos creo que van a ser conscientes de que tienen que seguir organizados y luchar consecuentemente. Ahora, yo diría incluso un poco más teóricamente o hipotéticamente, si López Obrador o Morena fueron realmente un movimiento de izquierda, estarían obligados esas organizaciones a seguir luchando. Es decir, no incluso porque estamos diciendo que se sitúa dentro del campo capitalista, pero si incluso llegara a una posición mucho más a la izquierda, mucho más radical, estarían obligados los campesinos, los indígenas, los grupos de defensores del jóvenes, territorio, por ejemplo, los que están luchando contra el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, estarían obligados a seguir organizados y a intensificar la lucha. De hecho, sí. Esa sería, digamos, como la parte más coherente de ellos. O sea, si lo entienden así. Sí. Bueno, decían allá estos compañeros de rebelión, ¿no?, en la Ciudad de México, que fueron al Zócalo cuando ganó, ¿no?, la noche del domingo. Y bueno, cosa curiosa, ¿no? Por un lado decían que era una minoría, ¿no? Pero gente como más, o yo les recuerdo así, como más del PES, ¿no? O sea, que es también una especie de alianza contradictoria, ¿no? Esto de Morena. Pero en la mayoría, en realidad, era precisamente eso, ¿no? Como gente que no o sea, votaba por él, pero no le daba el voto de confianza, pero no como la confianza entera, ¿no? O sea, digamos, personalmente, creo que, o sea, espero, ¿no?, que creo que habla bien eso de la gente, o sea, que está consciente como las tentaciones del poder, en México al menos, ¿no? Claro. Y sí, o sea, en ese sentido, un deseo de congruencia sería que siguieran los movimientos, ¿no? Bueno, igual creo que igual podemos estar pasando a explorar la posibilidad de el que sigue, ¿no? Más allá de cómo afectarían a los movimientos sociales, ¿qué sigue? En este caso, o sea, en Baja California, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos ver el escenario baja californiano en una situación donde el PAN pierde, ¿no?, todo su grupo en el Senado, donde hay una población que está en contra de su gobernador, ¿no? De hecho, como dato, ¿no?, creo que la votación en promedio a favor de López Obrador en el país fue de como 52-53%.
En Baja California fue como 10 puntos más, del 62%. Es un estado tradicionalmente panista, ¿no? O bueno, y sí, y no de izquierda, ¿no? O no de esta izquierda institucional, si la queremos ver así. Entonces uno pudiera leer, ¿no? Sugerir que esos 10 puntos extras en realidad se deben a o sea, a un hartazgo directo, ¿no? Con el gobierno actual en Baja California, que pues es pues, panista, ¿no? El año que viene hay elecciones aquí. ¿Cómo la ve ahí? Bueno, hablando primero del país, voy a un poco a repetir un poco lo que dije, ¿no? Es decir, cualquier gobierno que hubiera llegado, por ejemplo, en este caso, el voto, como dijimos, es un rechazo a toda la política anterior, es un hartazgo, es un no rotundo a toda la política anterior. Y entonces, si esto es así, obviamente que la gente está cansada. Ahora, a lo que se invitaría a la gente, a lo que invitaríamos nosotros a la gente, es a organizarse y a luchar por aquellas demandas que son las que tiene, que la siente. La comunidad. Que la siente, la comunidad. En Baja California sería lo mismo. Es decir, y un ejemplo yo diría de que digamos, esta lucha coherente, esta posición coherente, sería Mexicali Resiste, no por echarle flores, no porque pertenezca yo a este movimiento, pero creo que Mexicali Resiste ha sido consciente primero de mantener una lucha consistente, organizada, independiente, crítica, etcétera, y que esta posición es la que se debe seguir manteniendo. Ahora, obviamente hay toda una serie de colectivos, de grupos que no son Mexicali Resiste, ¿no? En Baja California. Pero que también salen de enero del 17 o que ya vienen trabajando. Algunas salieron de enero del 17, otras ya venían trabajando previamente y otras han salido, ¿no? Surgieron después. Pero bueno, ahora, algunos quizás van a tener la tentación de incorporarse a una actividad electoral a las instituciones. No es el caso, cuando menos lo que hemos discutido al interior de Mexicali Resiste, pero no es el caso de Mexicali Resiste. O sea, creo que la mejor instancia, la mejor forma de garantizar ciertas demandas que puedan ser cumplidas es la lucha coherente, consistente, no independiente. Y una de ellas, de esas grandes demandas es que la Constellation Brands no se instale, que no funcione. Y entonces, si nosotros hemos luchado en diferentes terrenos, estamos llamando boicot a sus productos, estamos llamando a luchar contra las desaladoras también, de Rosarito, las APPs en general. Las APP en general, las asociaciones público-privadas, que es un negocio redondo entre empresarios y gobierno, bastante sucio. Y entonces, ahora, nosotros invitaríamos a la gente a organizarse, independientemente, no significa que se van a sumar a las filas de Mexicali Resiste, pero a organizarse independientemente, autónomamente, para luchar por las demandas sentidas. La cuestión del agua es una cuestión vital, no es una cuestión menor, es decir, es una cuestión vital no solamente para el pueblo de Baja California, para todos los pueblos del mundo. Y el agua es un problema ahorita candente en el mundo entero. Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, muy conscientes de la política del agua. Hay ya una serie de iniciativas a nivel nacional, precisamente estos 10 decretos que atentan con darle concesiones a compañías privadas del agua. Pero también está pendiente aquí una ley que piensan meter, una iniciativa de los empresarios que piensan introducir al Congreso del Estado para poder operar también todo el sistema de las desaladoras. Y luego está la promesa ya que está por cumplirse de darle 20 millones de metros cúbicos a la Constellation Brands. Entonces nosotros llamaríamos a estar conscientes de eso, a organizarse, a luchar, a movilizarnos, y esa sería la... Sí, y quizá la mayor prueba, la mejor prueba que tenemos aquí en Mexicali de que la movilización en efecto funciona fue lo que pasó en enero, ¿no? O sea, cuando
cuando salió suficiente gente, el gobernador, ¿no?, y todo el equipo no tuvieron otra más que echar para atrás la ley. Y sí, o sea, esa ley supuestamente, ¿no?, según documentos, ¿no?, pues tiene que salir, o sea, la tienen que volver a proponer con este gobernador, porque ese es como el trato, ¿no? O sea, para que los proyectos funcionen, tiene que haber esa ley. Claro. En ese sentido iba a comentar, o sea, bueno, está Constellation Brands, hablando como que sigue todavía, ¿no?, por acá. Iba a decir, al principio de los principios, allá en el movimiento, en los campamentos, cuando estaban 7 campamentos, ¿no?, ahí me acuerdo que la gente decía, una de las cosas que la gente decía muchas cosas, era que, o sea, ya teníamos la protesta, ya tenía su asamblea, ¿no?, general, mucha gente, ¿no?, y se hablaba de algo positivo, sería precisamente llevar como la asamblea a secciones de la ciudad, colonias, ¿no?, zonas, para que ellos, o esa zona tuviera su asamblea, que otra zona tuviera su asamblea, que otra zona tuviera la asamblea, y como una vez hecho como el análisis, ¿no?, como el rondín de asambleas, ¿no?, en realidad nos daríamos cuenta que los problemas de una asamblea son los mismos problemas que de otra asamblea, ¿no? O sea, las escuelas, los hospitales, la salud, el transporte público, la poca inversión pública, ¿no?, etcétera, el largo etcétera. Y a partir de eso, ¿no?, como esa toma de conciencia de que estamos siendo explotados, expoliados, vapuleados, ¿no?, robados, ¿no?, habría como precisamente pues bueno, mínimamente esa conciencia, ¿no? O sea, no seríamos tan distintos los unos de los otros, ¿no? O sea, en ese sentido, pues también, ¿no?, como la organización no tiene que ver, o sea, ahí la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué significa la organización social? O sea, por ejemplo, en la experiencia que ha tenido, profe. O sea, ¿desde qué punto uno se puede decir que está organizándose y digamos, en una especie de escala? Sí, ahí tendríamos que hacer varias graduaciones. Es decir, una cosa es el 1 de julio ir a votar por una opción que puede ser diferente o cuando menos promete ser diferente al PRIismo y al panismo. Y otra cosa es organizarse de manera constante, diaria, con muchos esfuerzos. Entonces hay digamos, un brinco enorme. Nosotros hemos ido a diferentes colonias, hemos invitado a los colonos, a las señoras, a los señores, a los jóvenes, etc. Y hemos tenido diferentes respuestas, pero hay una que me parece que, o sea, un poco, es decir, no puedo dejar mi trabajo, claro, tengo miedo, etcétera, etcétera. Entonces hay un brinco enorme entre ir a votar un 1 de julio, que se respete el voto, etcétera, etcétera, que se cuente, y otro diferente a lo que Mexicali Resiste está haciendo. O sea, yo creo que ese podría ser el camino. Pero, ahora, yo tengo que decir otra cosa, que aún así, o sea, con esas circunstancias tan difíciles, creo que hemos visto ejemplos de lo que Mexicali Resiste ha incidido en la población. Recuerdo, por ejemplo, en el Sebasti 21, que hicieron un paro los estudiantes porque no querían que se usaran las mesas que eran de la cafetería, porque hay una cafetería particular, y se pusieron en paro precisamente para que esas mesas fueran usadas. Sí, en la Prepa Baja California, les quisieron incrementar los precios de la cafetería, y se pusieron también en paro, se hicieron boicotearon, creo. Y entonces tuvieron éxito. Pero no solamente eso, sino ha habido otros, digamos, ejemplos que se han presentado en la ciudad y en Baja California, como el ejemplo de decir, pues Mexicali Resiste lo hace así, ¿por qué no hacerlo así? Es decir, entonces, creo que no, digamos, la visión no podríamos tenerla, digamos, de manera pesimista en total.
Es difícil, es complicado, o sea, digo, lo hemos vivido. Puede, sí, hay fotos, no hay videos de lo complicado. Hay que desvelarse, hay que enfermarse, etcétera, etcétera, pero creo que se puede hacer. Ahora, nosotros tendríamos que insistir en eso, ¿no? Bueno. Ahora, a lo mejor también se trata de pequeños brincos, ¿no? O sea, ir a votar, ya fuiste a votar, quieres un cambio, ahora, puedes participar en una marcha, en una concentración, en un meeting, etcétera, entonces hay que hacerlo. Decía Carlos Taibo, ¿no? Que alguna vez iban como en un camión en España y un joven le preguntó, ¿no? Que si por quién debería de votar algún momento, ¿no? Así de elecciones. Y dijo, mira, a mí no me importa por quién votes el día de mañana, ¿no? A mí lo que me importa es qué es lo que haces los 364 días restantes. Claro. No, sí, y es importante, ¿no? Ahora, es decir, bueno, nosotros hemos tenido, digamos, diferentes como puntos álgidos, ¿no? El día que tomamos los cilindros, la Constellation Brand, que impedimos que se instalaran los cilindros, que fue importante, otros eventos importantes, las marchas, la visita de Peña Nieto, de enero, 12, 15, 22, que eso etcétera, fue una... otras cosas importantes. Entonces, en esos puntos álgidos, realmente la gente ha respondido, no en su totalidad y como quisiéramos, no en ese porcentaje tan alto como en enero del 17, pero sí que ha estado respondiendo. Yo creo que nosotros, o sea, Mexicano Resiste me refiero y otras organizaciones que están en el mismo camino, algunas personas de Tijuana, grupos de Tijuana, Ensenada, Tecate, etcétera. En Ciudad de México también, Ciudad ¿no? de México, O sea, Guerrero, Chiapas, etcétera. Yo creo que ese camino es el que hay que insistir y convencer a la gente de que no solamente es cuestión de ir a las votaciones, sino, o sea, el siguiente día, ¿no? Como dice Taibo, no los otros 464 días, 364, ya le estoy poniendo 100 días más, estamos en Marte. 364 días más. Esa sería, digamos, la idea central. Como la consigna, ¿no? La Quizá, idea ¿no? central, O sea, sí. Bueno. Volviendo entonces quizá a lo de López Obrador, ¿no? Bueno, se me ocurrió tocar igual un poco el tema de la senadora, ¿no? Pero dejémoslo ahí, al menos por lo pronto, hasta que se resuelva, ¿no? Lo que va a pasar ahí. Bueno, tocamos un poco el nivel económico, a nivel nacional, ¿no? La economía, lo social. A ver, ¿hay algún tema que a usted le interese así como en lo particular? O sea, por ejemplo, porque a mí me interesa, ¿no? Me parece interesante cómo, o sea, qué va a pasar con esta dinámica de los partidos políticos en México. Al quedar el PRI y el PAN tan vapuleados también por esto, hay gente que ha dicho, y a veces yo también he visto como nubes negras entre sueños, de que existe la posibilidad de que este grupo se vuelva como el gran partido, como el hegemón, como tipo lo que fue el PRI, ¿no? O sea, donde todo, o sea, lo que pasaba en México pasaba dentro del PRI políticamente. Y si no derivado del PRI. Y si no derivaba del PRI, que de hecho, ¿no? O sea, la profecía así extraña, ¿no? Es que también Morena, o bueno, López Obrador, su figura es como también nace de eso, ¿no? Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y claro, o sea, y el PRI también nace también es el partido de la revolución, ¿no? O sea, tienes todas estas corrientes. Entonces, la pregunta sería, en cuestión de los partidos, ¿no? Candidaturas independientes, quizá qué tan legítimo sería, o a qué tanto tiempo, ¿no? Pensar en candidaturas independientes legítimas a niveles, digamos, más allá de diputaciones, ¿no? Por ejemplo, como el Kumamoto. El riesgo de las candidaturas independientes es que el apoyo venga de intereses privados.
y el dinero compra spots en la televisión, compra, no sé, ¿no? Mucha publicidad. ¿Algún pensamiento sobre eso, ¿no? Sobre esta posibilidad de que los partidos políticos ya no van a estar y la alternativa al hegemón van a ser como una especie de independencia ciudadana? Sí. Bueno, yo diría varias cosas. Primero, la primera cosa es que, digo, no sabemos qué va a suceder. O sea, en efecto han quedado disminuidos las fuerzas tanto de PRI, PAN e incluso otras fuerzas un poco a la derecha. Pero el detalle está aquí. Es decir, y aquí me interesa otra vez repetir lo que dije. El Morena vino del PRD. Uh-huh. El PRD vino de priistas inconformes. O de la coalición cardenista, ¿no? Y también de la vieja izquierda. Es decir, recordemos que se había formado el PSUM, luego el Partido Mexicano Socialista. Del Partido Mexicano Socialista se sumaron un chorro de fuerzas de izquierda, el Partido Mexicano de los Trabajadores, con PT, que Alberto Castillo, que es el que se sumó al final con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero entonces viene de ahí, Ahora, el problema es que tenemos nosotros que ver cuál fue la dinámica del PRD, un partido que prometía, incluso su nombre decía, de la revolución democrática. Pero al final, ¿en qué vino a caer? Es decir, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el fundador, tuvo que salirse porque ya no representaba nada prácticamente de la original. Ahora, por esa razón, y por esa otra razón también, diríamos que las organizaciones sociales independientes se mantuvieran, se reforzaran y reforzaran su lucha. ¿Por qué? Porque existe ese peligro también. Es decir, el peligro de una, digamos una rebelión de los... o una especie de descomposición, un asentamiento en el poder, etcétera, en las influencias, en utilizar las influencias, tráfico de influencias, etcétera. Y entonces, por esa sería otra razón más de estar muy atentos para mantenerse en una organización independiente. Pero también las filas, al final de cuentas, ahorita de Morena es gente, como lo señalábamos hace rato, o sea, el Raúl Castañeda Pomposo es un diputado aquí estatal del PAN, que fue el responsable de ordenar el desalojo violento del Congreso, donde nos golpearon, donde hubo policías borrachos, donde nos cerraban, nos impiden, de hecho todavía nos impiden la entrada al Congreso. El otro día estuve ahí y hay evidencia, ¿no? Las mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hicieron nada. Bueno, Raúl Castañeda Pomposo es el que inicia eso y es el que vota el decreto 95, ¿no? Que es lo que permite las APPs. Claro. La deuda de más de 80,000 millones de pesos que está, ¿no? Ahí, ¿no? Y su hermano es acaba de entrar de diputado de Morena de Tijuana. Sí. Bueno, supongo que como ese caso tiene que repetirse en el país, y esos son los que van a estar ocupando los curules del Congreso y del Senado. Platicaba también hoy en la tarde, o sea, y la pregunta, ¿no? Y si de repente a lo mejor López Obrador tiene buenas intenciones, manda una ley y dicen, ¿sabes qué? No. Esa ley no pasa. Esa ley lo pasa. Por ejemplo, una ley electoral, ¿no? Donde es que si pasamos esa ley electoral, nos salimos nosotros. Prácticamente. O sea, bueno, es como quizá una de las cosas que, bueno, una razón por la cual también tenemos que estar todos, ¿no? Independientemente de ser movimiento o no movimiento, estar como muy atento, al menos tener como fuentes de información, ¿no? Claro, o sea, claro. Y estar dispuesto a salir cuando haya que salir, ¿no? O sea, en ese sentido, pues yo al menos personalmente no había sido activista de tiempo completo, ¿no? Para nada, ¿no? De vez en cuando algo ahí, pero quizá el punto es como también como un mensaje sería para esta respuesta de qué sigue, estar dispuesto a salir. O sea, si ya se votó y si ya estoy muy cansado, trabajo, etcétera, bueno, hacer lo mejor que pueda en lo mío, pero si hay algo importante, saber de dónde viene la información y
y pues eso, ¿no? La plaza, recuperar el espacio público, quizás volver a ser políticos en este sentido de, otra vez, como político, como lo público, la polis griega, ¿no? La ciudad. Entonces, quien se desarrolla en la ciudad es político, a fuerzas, ¿no? Aristóteles decía que el hombre es un animal político. O sea, igual, antes igual ya que se nos va acabando el tiempo, la política ha estado deslegitimada en México. Esto la vuelve a legitimar un poco. ¿Qué tanto efecto puede tener? O sea, o qué tanto sí o qué tanto no. Sí, no, la política en México ha estado totalmente legitimada y porque los políticos profesionales, digamos, han mostrado prácticamente una inclinación a la corrupción, a la impunidad, a los, digamos, las tentaciones del manejos poder bastante abusivos del poder, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa razón, los políticos en México están totalmente desprestigiados. Y para la población en general, podríamos incluso pasarnos con alguna gente explicándoles, es que tenemos que hacer política, pero una política correcta, una política que cambie, una política que busque beneficios para la comunidad, etcétera, etcétera. Y podríamos estar, y no los vamos a convencer, porque por años, por décadas, bueno, al principio dijiste que 100 años tenía prácticamente los dos el partidos, PRI ¿no? y el PAN, que nació allá por los 40, entonces, pero resulta que no los vamos a convencer porque está esta cosa machacante formando la conciencia y el rechazo de los mexicanos contra los políticos. Pero aún así tenemos que rescatar la política, es decir, y bueno, yo creo que los grupos en México, todo el país, que incluso voy a mencionar los yaquis, o sea, que han hecho política, pero una política correcta, es decir, tratando de rescatar su río, el río Yaqui, que prácticamente les ha sido arrebatado. Y entonces, por ejemplo, esa política es la política correcta que debemos rescatar, y es la que debemos reivindicar, y es a la que debemos invitar a la gente a hacer. Es decir, en efecto, creo que el hombre, la mujer, todas las personas en general, tenemos que hacer política, estamos obligados a hacer política. Es decir, vivimos en una sociedad donde pues, tenemos que tomar una serie de decisiones colectivas para el beneficio, para la actividad humana, y entonces por esa razón tenemos que hacer política. Es decir, estamos obligados, pero hay que reivindicar la política, digamos, de beneficio hacia la comunidad. Esa política tenemos que reivindicar, y es a lo que tenemos que invitar a la gente. Ok. Buena pregunta de las redes. La pregunta decía, ¿qué se espera para las elecciones del 2019 acá en Baja California? ¿O qué podríamos esperar? ¿Alguna profecía? Pues sería difícil, ¿no? Pero por lo pronto, incluso para mí fue también inesperado este porcentaje mayor de población que votó por Morena, ¿eh? Sí. Porque bueno, fue más alto que el promedio nacional. No vamos a hablar de detalles, pero hay muchas circunstancias que no me hacían esperar esta votación aquí en Baja California. Sí, en otros estados, pero no en Baja California. Bueno, pero entonces, ¿qué significa esta votación así tan mayoritaria por Morena? Significa ese rechazo a toda esta política. Bueno, ¿cuántos años tenía ya el PAN gobernando? Del 89, 28, casi 40 años, casi 40, 30 y tantos años. Entonces, gobernando Baja California, gobernando pésimamente, ¿no? Y el ejemplo más nítido es Kiko Vega. Sí, sí. Kiko Vega, que, bueno, y el Congreso del Estado, ¿no? Y Gustavo Sánchez, y bueno, o sea, entonces, toda esta, digamos, esta política práctica que ha desarrollado el PAN viene siendo rotundamente rechazada por esta población. Creo que es eso, ¿no? Ahora, es decir, como te decía hace rato, muchos van a estar tentados a utilizar ese rechazo de la población para, digamos, a lo mejor ver, o sea, como posicionarse. Presentar alguna oposición, en este caso al PAN y al PRI. Al PRI que quiere reivindicarse, ¿no? Pero si hablamos del Congreso del Estado,
diputados panistas y diputados priistas hicieron, o sea, votaron todas estas leyes contrarias a la población. Es decir, los del PRI no se sí, no se distinguen, no se distinguían. No se diferencian, y entonces creo que es este rechazo a toda esta política. Ahora, alguna gente va a estar tentado, yo no me animo a hacer vaticinios, ¿no? Pero a lo que sí podría llamar yo es a esta repetición que a lo mejor ya lo dije bastante, pero es a la organización, a la lucha independiente, crítica, constante, y pues a todas las prácticas que se hace, digamos, día con día. Bueno, ahí nomás para quizá agregar algo. Bueno, aquí se me fue el rollo. Las preguntas. Perdón. Bueno, quizá con esto terminaríamos con ese mensaje. Entonces, la organización, hay obviamente muchos temas, ¿no?, que hablar de ella, ¿no? Subtemas. La organización, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, que es un proyecto también muy grande. Claro. Pues bueno, la dejamos acá en este primer experimento de diálogo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a las personas que nos vieron y las que pues, nos han visto y que esperamos también nos puedan acompañar el próximo miércoles, donde también el tema van a seguir siendo las elecciones y viendo, ¿no?, cómo se desarrolla. O sea, todavía no pasamos 5 días, pues todavía, o sea, ni 3, bueno, vamos en el tercero, creo. El tercer día. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa con el país, con nosotros, con el mundo. Aprovecho para anunciar que el martes va a haber una concentración en la pagoda a las 6 de la tarde, ahorita que con el mundo, en relación a el rechazo, ¿no?, de la separación de familias que está habiendo en Estados Unidos, ¿no?, que como comentábamos ayer en la asamblea, hay 1.500 niños que están desaparecidos, perdidos, no se sabe dónde están, y esta petición de concentración viene desde Seattle. Entonces va a ser una coordinación con varias partes de Estados Unidos y supongo de México también, que ahí tenemos que enlazarnos. ¿Algún comentario final en general? No, llamaríamos a esta concentración, que es parte de la lucha contra el racismo, la política de Donald Trump que está practicando, pero digamos, como un mensaje ya final es invitar a la población, a toda la población, hombres y mujeres, niños, jóvenes, etcétera, universitarios, a enterarse, a concientizarnos y actuar. Es decir, tenemos que actuar para parar toda esta política. La defensa del agua, la lucha contra la Constellation Brands, toda esta cuestión, la lucha contra el racismo, el racismo que se practica también en nuestro país contra las comunidades indígenas. De hecho, ya mencioné una de ellas, los yaquis que se están quedando sin agua. O sea, todas estas cosas yo creo que tenemos que estar conscientes y actuar. O sea, a eso invitaría yo. Venga, pues nos vemos entonces la próxima semana y para los que vayan a la concentración el martes a las 6 de la tarde en la Pagoda China, ahí en el centro de la ciudad. Muchas gracias y buenas tardes, noches. Gracias.